Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro este miércoles 12 de junio de 2024. Desde la Ciudad del Vaticano reciban el saludo cordial de quien les habla, Sebastián Sansón Ferrari, con los demás integrantes de la redacción hispanoamericana, junto a la asistencia técnica de Gustavo Mesina y la coordinación del padre Felipe Herrera Espaillat. Un saludo especial a quienes nos siguen a través de nuestro sitio web www.vaticannews.va/es y también de nuestro canal de YouTube Vatican News en español. Para quienes nos siguen a través de la radio y no cuentan con el apoyo de las imágenes, les contamos que el Santo Padre está ya terminando el recorrido habitual por los diversos sectores de la plaza que ha realizado en el Papamóvil y se apresta a subir hacia el estrado desde el que presidirá esta audiencia general que hoy se realiza en una plaza de San Pedro soleada, calurosa, con temperaturas en Roma que ya se acercan a los 30 grados. Hoy el pontífice va a pronunciar su tercera catequesis en este nuevo ciclo de reflexiones que ha comenzado el 29 de mayo sobre el Espíritu Santo que guía al pueblo de Dios al encuentro con Jesús, nuestra esperanza. Y el título de su catequesis es Toda la Escritura está inspirada por Dios, conocer el amor de Dios a través de sus palabras. Vemos peregrinos de distintas partes del mundo, fieles de Argentina, de España, de México, de Puerto Rico, de Chile, de Colombia, de Uruguay, de Brasil, entre otras naciones. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la segunda carta de Pedro. Hermanos, tengan presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y en unos instantes será el momento de escuchar este texto en portugués. Y es momento de escuchar la catequesis del Papa Francisco, la tercera en este ciclo de reflexiones sobre el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios al encuentro con Jesús, nuestra esperanza. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días, bienvenidos. Continuamos nuestra catequesis sobre el Espíritu Santo que guía a la Iglesia hacia Cristo, nuestra esperanza. Él es el guía. La vez pasada contemplamos la obra del Espíritu en la creación. Hoy lo vemos en la revelación, de la que la Sagrada Escritura es un testimonio autorizado e inspirado por Dios. En la segunda carta de Pablo a Timoteo figura esta afirmación: toda la Escritura está inspirada por Dios. Y otro pasaje del Nuevo Testamento dice: hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Esta es la doctrina de la inspiración divina de la Escritura, la que proclamamos como artículo de fe en el credo, cuando decimos que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas, la inspiración divina de la Biblia. El Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, es también
el que las explica y las hace eternamente vivas y activas. De inspiradas, las vuelve inspiradoras. Las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios, dice el Concilio Vaticano II, y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Y en este modo el Espíritu Santo continúa en la Iglesia la acción del resucitado, que tras la Pascua, dice el Evangelio, abrió la mente de los discípulos para que comprendieran las Escrituras. Puede suceder, en efecto, que un determinado pasaje de la Escritura, que hemos leído muchas veces sin ninguna emoción particular, un día lo leamos en un clima de fe y de oración, y de repente ese texto se ilumine, nos hable, arroje luz sobre un problema que vivimos, o aclare la voluntad de Dios para nosotros en una situación determinada, y así sucesivamente. ¿A qué se debe este cambio? Sino a una iluminación del Espíritu Santo. Las palabras de la Escritura, bajo la acción del Espíritu, se vuelven luminosas. Y en esos casos, tocamos con nuestras manos cuánto es cierta la afirmación de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Hermanos, hermanas, la Iglesia se nutre de la lectura espiritual de la Sagrada Escritura, es decir, de la lectura realizada bajo la guía del Espíritu Santo, que la inspiró. En su centro, como un faro que lo ilumina todo, está el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo, que cumple el plan de salvación, realiza todas las figuras y profecías, desvela todos los misterios ocultos y ofrece la verdadera clave de lectura de toda la Biblia. La muerte, la resurrección de Cristo, el faro que ilumina toda la Biblia y que también ilumina nuestra vida. El Apocalipsis describe todo esto con la imagen del Cordero que rompe los sellos del libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. La Escritura del Antiguo Testamento. La Iglesia, la esposa de Cristo, es la intérprete autorizada del texto de la Escritura inspirado. La Iglesia es la mediadora de su auténtica proclamación. Dado que la Iglesia está dotada del Espíritu Santo, por esto es inspiradora e intérprete. Es columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué? Porque es inspirada. Y la tarea de la Iglesia es ayudar a los fieles y a quienes buscan la verdad a interpretar correctamente los textos bíblicos. Una forma de realizar la lectura espiritual de la palabra de Dios es lo que se llama la lectio divina. Una palabra que tal vez no entendemos qué significa. Consiste en dedicar un momento del día a la lectura personal y meditada de un pasaje de las Escrituras. Y esto es muy importante, todos los días tomar un tiempo para escuchar, si tengo mucho tiempo, meditar, leer un pasaje de la Escritura. Y por esto les pido que tengan siempre un evangelio en el bolsillo y llévenlo en la cartera, en el bolsillo. Así cuando están en un viaje, cuando están un poco libres, lo agarran y leen algo. Esto es muy importante para la vida.
Tomen un evangelio de bolsillo y durante la jornada léanlo. Una, dos veces las veces que sea. La lectura espiritual por excelencia de la Escritura es la lectura comunitaria que se realiza en la liturgia, en la misa. Allí vemos cómo un acontecimiento, una enseñanza dados en el Antiguo Testamento encuentra su plena realización en el Evangelio de Cristo. Y la homilía, ese comentario que realiza el celebrante, debe ayudar a trasladar la palabra de Dios del libro a la vida. Pero la homilía por esto debe ser breve. Una imagen, un pensamiento y un sentimiento. La homilía no debe durar más de 8 minutos, porque después de ese tiempo se pierde la atención y las personas se duermen y tienen razón. Una homilía debe ser así, y esto quiero decirlo a los sacerdotes, que hablan mucho, muchas veces, y no se entiende de qué hablan. Homilía breve, un pensamiento, un sentimiento y una cosa de acción, cómo hacer, no más de 8 minutos. Porque la homilía debe ayudar a trasladar la palabra de Dios del libro a la vida. Y entre las muchas palabras de Dios que escuchamos cada día en la misa o en la liturgia de las horas, siempre hay una que está destinada especialmente a nosotros, algo que toca al corazón. Si la acogemos en nuestro corazón, puede iluminar nuestra jornada, animar nuestra oración. Se trata de no dejar que caiga en saco roto. Concluyamos con un pensamiento que puede ayudarnos a enamorarnos de la palabra de Dios. Como algunas piezas musicales, la Sagrada Escritura también tiene una nota subyacente que la acompaña de principio a fin. Y esta nota es el amor de Dios. Toda la Biblia, observa San Agustín, no hace más que narrar el amor de Dios, y San Gregorio Magno define la Escritura como una carta de Dios Todopoderoso a su criatura, como una carta del esposo a su esposa, y exhorta a aprender a conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios. Por esta revelación, dice el Vaticano II, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación, a la comunión consigo. Queridos hermanos y hermanas, adelante con la lectura de la Biblia, pero no olviden el Evangelio de bolsillo, llevarlo en la cartera, en el bolsillo, y en algún momento del día leer un pasaje. Y esto te hará muy cercano al Espíritu Santo que está en la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras y ahora brota de ellas, nos ayude a captar este amor de Dios en las situaciones concretas de nuestra vida. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra catequesis sobre el Espíritu Santo y hoy destacamos su acción de inspirar.
En el credo decimos que es Él quien habló a través de los profetas. El documento conciliar Dei Verbum añade que nos habla también a través de las palabras de los apóstoles contenidas en la Sagrada Escritura. Él es quien ha inspirado a los autores sagrados de la Biblia, por lo que reconocemos que esta es palabra de Dios. Él es quien nos la explica, haciéndola viva y eficaz. El Espíritu Santo se encarga de seguir nutriendo a la Iglesia con la palabra divina, porque es bajo su guía que nosotros podemos leerla, meditarla, llevarla a nuestra propia vida. Y esto sucede cada vez que tomamos un fragmento de la Sagrada Escritura para tener un momento de oración. Pero particularmente cuando la proclamamos en la Eucaristía, donde constatamos cómo una enseñanza del Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el Evangelio de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine toda nuestra vida con su palabra, para que podamos dar testimonio de Cristo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum. Et cum spiritu Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen.